Bienvenidos a Zoe Crowd Dressing. Mi esposa me convirtió en una Suki feminizada. Laura estaba frente a mí, con el cuerpo rígido y las manos temblando de furia. ¿Qué significa esto?, preguntó. Estaba en la cocina intentando terminar la cena cuando me di la vuelta y se me encogió el estómago. En el puño cerrado de Laura había un paquete arrugado de encaje, mis bragas y medias. En la otra mano sostenía mis sandalias de tacón favoritas. Las levantó como si fueran pruebas en un juicio, y yo no podía hablar. Mi mente se quedó en blanco. En el fondo, siempre supe que este día podría llegar. A medida que aumentaba mi guardarropa, también aumentaba el riesgo de ser descubierta. Entonces, Laura dijo fríamente, ¿quién es? ¿Alguien de tu oficina? Fue entonces cuando lo comprendí. Me había malinterpretado por completo. Pensó que la estaba engañando. Laura, te juro que no es lo que crees, dije con voz apenas firme. Ah, entonces explícamelo, espetó, claramente poco convencida. Me quedé paralizada. ¿Qué le dolería más? Creer que la había traicionado o saber que su marido ocultaba algo mucho más extraño. De una cosa estaba seguro. Si pensaba que yo, si era infiel, nuestro matrimonio se acabaría. Así que elegí la verdad. Lentamente, con torpeza, lo confesé todo. Mis fantasías secretas, mi ropa oculta, la parte de mí que había mantenido enterrada durante 3 años. Hablé con la mayor claridad posible, con el corazón acelerado todo el tiempo. Laura me escuchó sin interrumpirme, con una expresión indescifrable, como si sopesara cada palabra. Luego la llevé al ordenador. Le mostré las páginas web que había visitado, los perfiles que había creado, incluso las salas de chat donde había pasado incontables noches fingiendo estar ocupado con el trabajo mientras hablaba como si fuera otra persona. Para mi sorpresa, su ira se desvaneció. No parecía disgustada. En todo caso, parecía intrigada. ¿Cuál es tu nombre de usuario?, preguntó, mirando la pantalla. Juliet, dije en voz baja. Juliet, repitió con una leve sonrisa. ¡Qué adorable! ¿Y aquí todas son como tú? Casi todas, respondí. A veces se unen mujeres de verdad, pero normalmente son personas como yo, mujeres curiosas por sus parejas. ¿Y de qué hablan? De ropa, maquillaje, peinado, fantasías. Asintió lentamente, pensando con claridad. Finalmente, pregunté, ¿no estás enfadada? No, dijo, no tienes una aventura. No te estás acostando con otras mujeres. No veo ningún problema. El alivio me inundó tanto que casi me desplomé. Años de miedo se desvanecieron en un instante. Gracias, susurré. No tienes idea del miedo que tenía al decírtelo. Laura rió suavemente. ¿Dejarte pasar por esto? Nunca. La verdad es que me parece bastante tierno. Lo que empezó como una pesadilla se estaba transformando en algo increíble. De hecho, añadió, devolviéndome la lencería y los tacones. Me encantaría ver qué clase de chica eres. Sube las escaleras y prepárate. Yo terminaré de cenar. Por primera vez, no me apresuré ni me escondí. Me tomé mi tiempo. Me maquillé con cuidado, delineé mis labios con el delineador que compré pero nunca me atreví a usar, me apliqué rímel en las pestañas y añadí un toque suave de sombra de ojos. Me puse unas bragas color pastel y me quedé mirando el armario, nerviosa y emocionada. Después de unos momentos, elegí una falda amarilla sencilla y un top hole a juego. No había tiempo para mi pelo, así que me lo recogí con una de las gomas de Laura. Me salté las medias y me puse las sandalias, agarrándome a la barandilla mientras bajaba las escaleras, con las rodillas temblando. Laura se giró y silbó. Sentí que mi cara se ponía roja mientras se reía. ¿Sabes, Bruce, o debería decir, Julia, la verdad es que te ves muy bien. Ese conjunto es absolutamente encantador. Me pidió que me diera la vuelta y lo hice, con el corazón latiendo con fuerza. Me encanta ese top, dijo. Y esas sandalias hacen que tus pies se vean tan delicados. Deberías pintarte los dedos de los pies. Admití que lo había hecho antes, pero nunca cuando ella podría notarlo. Sonrió con complicidad. Eso explica por qué siempre usabas calcetines para dormir. No me atrevía a hablar. Me aterraba que una palabra equivocada pudiera arruinar el momento. Bueno, dijo Laura en voz baja. Supongo que ya no tienes que preocuparte por eso, ¿verdad? Negué con la cabeza, todavía aturdida, sin poder creer lo que estaba pasando. Parecía irreal, como si la fortuna me hubiera golpeado sin previo aviso. Solo hay un pequeño problema, añadió Laura mientras se acercaba, presionando ligeramente la parte delantera de mi falda. Esta parte de aquí arruina la silueta. Asentí, incapaz de articular palabra. Olvidémonos de la cena por ahora, murmuró. Sube, Juliet.
Su voz se convirtió en un susurro. Tal vez podrías amarme como lo haría una chica. ¿Te gustaría eso? Sí, logré decir, asintiendo con entusiasmo. Muchísimo. Yo también, dijo con una sonrisa. Nunca había estado con otra mujer. Esa hora juntas fue diferente a todo lo que había conocido. Más intensa, más íntima incluso que nuestros primeros días. Experimenté cosas que solo había imaginado. Durante los meses siguientes, nuestra relación cambió lenta pero inequívocamente. Laura abrazó mi transformación con entusiasmo. Ella me pidió que imprimiera las historias y fantasías que más resonaron conmigo. Los leía con atención, marcando pasajes, garabateando pensamientos en los márgenes. Me guiaba en mis compras, me enseñaba a maquillarme correctamente y me ayudaba a peinarme. Aparecían pequeñas sorpresas con regularidad. Pendientes para mis orejas recién perforadas, accesorios elegidos especialmente para mí. Con su ayuda, incluso mi ropa de diario se volvió sutilmente andrógina, ponible en el trabajo. Incluso cuando no iba arreglada, me sentía diferente, más ligera, más libre. Después de años de secretismo, por fin pude explorar esa parte de mí abiertamente con su apoyo. Me sentía felizmente satisfecha. Laura solo me pidió una cosa a cambio, que ayudara más en casa. Deseosa de demostrarle mi gratitud, asumí casi todas las tareas sin dudarlo. Lentamente, casi imperceptiblemente, el equilibrio entre nosotras cambió. Laura empezó a gestionar nuestras finanzas, nuestros planes, incluso a decidir cuándo y a dónde salíamos. Insistía en conducir a todas partes. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que algo más había cambiado también. Hacía meses que no estaba con ella como hombre. No nos había parecido importante a ninguno de los dos. Así que, cuando una noche mencionó casualmente que quería empezar a ver a un hombre de su oficina, pensé que debía haberla malinterpretado. Pero al ver que seguía hablando con tanta calma, como si se estuviera contando cosas a una amiga, supe que iba en serio. Había un tal Greg. ¿Se gustaban? Él la había estado siguiendo durante un tiempo, y ella siempre lo había rechazado hasta ahora. Creo que puedes aceptarlo, dijo con suavidad. Así son las cosas. Me costó responder. Estás hablando de una aventura, dije débilmente. ¿Ya no me quieres? Claro que sí, respondió sorprendida. Pensé que te parecía bien. Pensé que no te importaba que me vistiera así. No. ¿Entonces por qué? Porque necesito un hombre en mi vida. ¿Protesté? Recordándole que yo era su marido. Laura hizo una pausa, se giró hacia mí y me observó la cara. Me echó el pelo hacia atrás con cuidado. Mírate, dijo en voz baja. ¿De verdad pareces un marido? No tuve respuesta. Me quedé allí tumbada con un camisón suave, las uñas pintadas, los labios brillantes, el rímel aún en las pestañas. Leí todas las historias que me publicaste, continuó con dulzura. Veo en qué te estás convirtiendo. Quiero ayudarte, pero tienes que pensar en mí. También. Seguiremos casados. Seguirás importando. Pero tienes que encontrarme un punto medio. No volvimos a hablar de ello esa noche. Tenía demasiado miedo de sacarlo a colación más tarde. Durante un tiempo, esperé que hubiera cambiado de opinión. Luego, una semana después, durante el almuerzo en un pequeño café después de una mañana de compras, me dijo que cenaría con Greg la noche siguiente. Me congelé pero no dije nada. Esa noche en casa fue dolorosamente silenciosa. Cuando me buscó en la cama, me di la vuelta. Suspiró y se durmió. Me quedé despierto enfermo por la duda y el miedo, preguntándome si había cometido un terrible error. Quería consuelo. Quería su toque. Susurré su nombre en la oscuridad, pero ya estaba dormida. A la mañana siguiente, le preparé el desayuno. Actuó como si no pasara nada, alegre, relajada. Yo, por otro lado, estaba tenso e inquieto. Hice mis tareas, preparé el almuerzo, apenas comí mientras ella trabajaba en su computadora. Si se dio cuenta, no dijo ni una palabra. No dijo nada en todo el día, pasando las horas como si nada inusual fuera a suceder. Ese silencio normalmente lo empeoraba. Al final de la tarde, hoy, la ducha empezó arriba y se me encogió el estómago. Esto estaba pasando de verdad. Mi esposa se preparaba para salir con otro hombre, y yo no podía evitarlo. Me imaginé su vestido negro, el que le había comprado para nuestro primer aniversario. Me pregunté si lo habría elegido a propósito. No te veas tan triste, Juliet, dijo con dulzura antes de irse. No es el fin del mundo. Me levantó la barbilla y me besó suavemente. El tenue rastro de su lápiz labial permaneció mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. No sabía qué más hacer. Me serví una copa de vino blanco frío, la llevé al baño, encendí velas e incienso, y me sumergí en un baño caliente.
Intenté no imaginar a Laura y Greg juntos, pero mi mente se negaba a cooperar. Lo que más me inquietaba era la respuesta confusa que tenía mi cuerpo cada vez que me asaltaba el pensamiento. Finalmente, me sequé, me puse mi body de seda roja favorito, me abroché los tacones y me serví otra copa de vino. Luego, fui a la sala de ordenadores. Las salas de chat estaban llenas. Era fin de semana. Al poco tiempo, me encontré confiando en nombres de usuario familiares, explicando lo que estaba pasando. Se compadecieron, pero para mi sorpresa, todos se pusieron del lado de Laura. Candy lo resumió sin rodeos. ¿Qué esperabas, Juliet? Claro que tarde o temprano querría un hombre de verdad, y tú le enseñaste las historias que te gustaban. Ya hemos jugado suficientes juegos de rol para que lo sepa. Esto es precisamente lo que te excita. Admítelo. Odiaba que tuviera razón. Siempre había mantenido mis fantasías perfectamente separadas de la vida real. Ahora esos muros se derrumbaban y me sentía inestable intentando adaptarme. Me quedé conectado más tiempo del que pretendía, calmándome poco a poco. Perdí la noción del tiempo por completo hasta que oí que se abría la puerta principal. La voz de Laura llegó flotando desde la entrada. Entonces un hombre rió. Greg. El pánico me invadió. Tenía que esconderme. No, no en el dormitorio. Podrían ir allí. En la habitación de invitados. Tendría que pasar de largo. Mi única opción era cerrar la puerta de la sala de ordenadores y esperar que no me vieran. Al cerrarla, el resentimiento se apoderó de mí. De todos los lugares posibles, ella lo trajo aquí. Nuestro hogar, nuestro espacio. Llamaron a la puerta casi de inmediato. Julieta, cariño. Laura llamó, sal aquí. Ay. Alguien que quiero presentarte. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, rezando para que cambiara de opinión. No seas ridícula, dijo con brusquedad. Me estás avergonzando. No había escapatoria. Abrí la puerta lentamente. El rostro de Laura se iluminó al mirarme. Oh, te ves deliciosa, dijo. Mi camisón rojo favorito. ¿Y es la banda? ¿Te arreglaste para nosotros? Antes de que pudiera responder o siquiera procesar la idea, me tomó del brazo y me guió a la sala. Me concentré desesperadamente en mantenerme erguida sobre mis tacones. Greg, dijo alegremente. Esta es Juliet. El hombre cerca de la chimenea se giró hacia nosotros. Era llamativo, alto, de hombros anchos, rubio, de rasgos afilados y ojos azules seguros. Su traje a medida apenas disimulaba su complexión robusta. Así que esta es la señora de la casa, dijo con una sonrisa fácil. Me quedé allí sin palabras. No había fingimiento, ni poses con mis tacones, pijama y maquillaje. Ser duro habría sido absurdo. Él me superaba en altura, visiblemente más fuerte. Al verlo, finalmente comprendí la atracción que sentía por Laura, y esa comprensión me revolvió el estómago. Inquieta. Juliet, dijo Laura con firmeza. No seas grosera. Saluda. Hola, Greg, dije en voz baja. El tono de Laura se volvió más firme, como si estuviera adaptándose a un papel que ya había ensayado. Como Greg y yo vamos a pasar mucho tiempo juntos, dijo con calma, decidimos que sería mejor que aceptaras tu puesto en este acuerdo rápidamente. La miré fijamente, perdida. Ella notó la confusión en mi rostro y continuó sin dudar. Eso significa, dijo, que no quiero oír quejas. Nada de enfado y, definitivamente, nada de fingir ser un hombre, cansado y a medias. Por lo que a mí respecta, tú mismo renunciaste a eso. ¿Entiendes? Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Escucharlas en voz alta ya era bastante doloroso, pero oírlas decirlas delante de otra persona era casi insoportable. Me ardían las mejillas. Miré a Laura en silencio, suplicando clemencia, pero no me la dio. Peor aún, podía sentir a Greg observándome, claramente entretenido. No me atreví a mirarlo a los ojos. ¿Me he expresado con claridad?, preguntó Laura de nuevo, con una voz aguda y desconocida. Sí, dije en voz baja. Bien, respondió ella. Entonces a ver si de verdad lo entiendes, Neil. Por un momento, pensé haber oído mal. No lo había hecho. No me repito, espetó. Me flaquearon las piernas al bajar, ajustando con cuidado los pies para que los tacones no se me clavaran. El corazón me latía a mil. El miedo y la humillación se mezclaban. Tu corbata, le dijo Laura a Greg. Se la entregó sin dudarlo. Un momento después, sentí que me unían las muñecas. Vamos, dijo. Arriba. Los tres nos dirigimos al dormitorio. Me sentí pequeño, expuesto, completamente a su merced. Una vez dentro,
Laura me empujó de nuevo sobre la cama y se acercó lentamente, con expresión indescifrable. Greg estaba cerca, tranquilo, seguro. Lo que siguió me dejó conmocionada y abrumada, mis fantasías chocando de lleno con la realidad de una forma para la que no estaba preparada. Y a partir de ese momento, nada entre nosotros volvió a ser igual.